¿Hola? La verdad está ahí, pero no todos están listos para escucharla. Ayúdeme, por favor. Esto es La Señal Perdida. ¿Hasta dónde puede llegar un hombre si cree que tiene la llave del paraíso? ¿Qué ocurre cuando el asesinato se convierte en un acto de devoción sagrada? Hubo un tiempo en que la sombra de una fortaleza en lo alto de una montaña podía hacer temblar a los emperadores. Un tiempo donde el susurro de un extraño en un camino real era el preludio de un ritual de muerte. Hoy, exploramos cómo las sectas de la Edad Media dejaron de ser simples refugios espirituales para convertirse en armas de precisión. Del nido del águila en Persia a los estranguladores de la India, descubriremos que cuando la fe se une al acero, el control sobre la mente humana se vuelve absoluto. Bienvenidos a La Señal Perdida. A medida que el mundo antiguo se desvanece y entramos en la penumbra de la Edad Media, el fenómeno de las sectas da un giro oscuro y mucho más sofisticado. Ya no se trata solo de filósofos que guardan silencio o ermitaños que esperan el fin del mundo en el desierto. En este período, el control coercitivo se convierte en un arma política. La manipulación del pensamiento ya no busca solo la pureza del alma, sino la obediencia absoluta de la mano que sostiene el puñal. Nuestra primera parada en esta era nos lleva a las montañas de Persia a finales del siglo XI. Allí, en la inexpugnable fortaleza de Alamut, conocida como el Nido del Águila, surge uno de los grupos más temidos de la historia, la Orden de los Asesinos. Su líder, Hassan al-Sabbat, conocido como el Viejo de la Montaña, perfeccionó lo que hoy consideramos un manual avanzado de adoctrinamiento sectario. Hassan no reclutaba soldados comunes, reclutaba jóvenes dispuestos a sacrificar su vida en misiones suicidas. ¿Cómo lograba tal nivel de devoción? Según las crónicas de la época, que mezclan la realidad con la leyenda negra, Hassan utilizaba una forma extrema de control de la información y la experiencia. Se dice que drogaba a los iniciados con hachís y los llevaba a jardines ocultos llenos de lujos, músicas y placeres, haciéndoles creer que habían visitado el mismo paraíso. Al despertar de nuevo en la sobriedad del castillo, la promesa de regresar a ese paraíso tras cumplir una misión se convertía en un motor psicológico imbatible. Más allá de la leyenda, lo que realmente operaba en Alamut era una estructura de conocimiento esotérico. La información estaba compartimentada en niveles de iniciación. Solo el líder poseía la verdad total, mientras que en los niveles inferiores todos obedecían sin cuestionar. Hassan transformó la fe en una herramienta de precisión quirúrgica, demostrando que si controlas la percepción de la realidad de un hombre, controla sus acciones hasta las últimas consecuencias. Mientras tanto, en el corazón de la India medieval, otra organización comenzaba a tejer una red de terror que duraría siglos: los Tungi. A diferencia de otros grupos, estos no buscaban conquistar castillos, sino que operaban en la sombra de los caminos. Era una secta de estranguladores rituales
que adoraban a la diosa Kali. Lo más fascinante y aterrador, desde la perspectiva del control coercitivo, es cómo integraban el crimen en una cosmología religiosa completa. Para ellos, asesinar viajeros no era un robo, era un deber sagrado para mantener el equilibrio del mundo. Tenía su propio lenguaje secreto y un código ético interno que prohibía matar a cierta clase de personas, lo que reforzaba su sentido de superioridad moral sobre el resto de la sociedad. Aquí vemos el control de la conducta llevado al extremo, la deshumanización total de la víctima exterior frente a una lealtad interna inquebrantable hacia la familia de la secta. Los hijos nacían dentro de la organización y eran adoctrinados desde la infancia, creando un ciclo de control generacional casi imposible de romper. Y si volvemos la vista hacia Europa, nos encontramos con los cátaros en el sur de Francia. Aunque la historia los recuerda a menudo como víctimas de la Inquisición, su estructura interna revela dinámicas sectarias de gran demanda. Los cátaros dividían a sus miembros en dos grupos: los creyentes y los perfectos. Los perfectos eran la élite ascética que renunciaba a todo. No podían comer carne, no podían tener relaciones y debían someterse a ayunos extremos. Este elitismo espiritual creaba una brecha insalvable con el mundo exterior, una pureza que el grupo utilizaba para justificar su separación total de la sociedad establecida. Estos grupos medievales nos muestran que el control coercitivo se adapta a cualquier contexto, ya sea mediante la promesa del paraíso en Persia, el mandato divino del asesinato en la India. El mecanismo es el mismo. Una estructura piramidal, un secreto compartido que te hace sentir especial y una desconexión emocional con todo lo que esté fuera del círculo. La Edad Media nos dejó claro que una secta no necesita ser pequeña para ser peligrosa. Solo necesita una idea lo suficientemente poderosa para anular el instinto de preservación del individuo y sustituirlo por la voluntad de la organización. Les dejo unas preguntas. ¿Cuál es ese paraíso prometido por el que estarían dispuestos a sacrificar su presente a cambio de un futuro que nadie ha visto? Si un grupo les dijera que el daño que causan es en realidad un deber sagrado para salvar al mundo, ¿confiarían en su propia brújula moral o en la mano que los guía? ¿Somos realmente más libres que los que vivían en Alamut? ¿O solo hemos cambiado las fortalezas de piedra por muros de algoritmos y dogmas modernos que no nos permiten cuestionar al líder? La historia se repite, no porque no la conozcamos, sino porque nuestra mente sigue buscando un nido del águila donde dejar de ser responsables de nuestras propias vidas. Vuelvan al mundo de los vivos, si es que aún pueden, pero tengan cuidado con los extraños del camino y con las voces que les prometen el cielo a cambio de su voluntad. Buenas noches.